Hemos estado hablando de cómo poder vencer el pecado y cómo poder avanzar en medio de esta situación. Recordemos que estamos hablando de Proverbios 28, versículo 13, donde dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hablamos entonces que en primer lugar hay que reconocer nuestro pecado, que debemos reconocer esas situaciones pecaminosas que hay en nuestra vida y que quizá es uno de los pasos más importantes y a veces hasta más difíciles, reconocer en qué estamos fallando. Lo segundo de lo que hablamos es que debemos confesarlos, debemos ir a la presencia del Señor y reconocer delante de Él que somos pecadores, confesar y tener esos tiempos de confesión en los cuales el Señor nos limpia, pero lo tercero que nos dice el versículo es apartarnos. El que encubre no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así que tenemos que apartarnos de ese pecado o de esos pecados que practicamos muchas veces. Y quizás allí es donde nos preguntamos, ¿y cómo hago para apartarme de ese pecado o de esos pecados? Bueno, la respuesta nos la da la misma palabra del Señor. Pero quiero que pensemos en algo. ¿Alguna vez hemos tenido una mala amistad o una relación que nos perjudica con alguien? ¿Alguna vez hemos tenido una relación de esas que sabemos que no nos conviene y que sabemos que debemos alejarnos de esa persona? Bueno, de esa manera tenemos que pensar muchas veces en cuanto a algunas situaciones pecaminosas de nuestra vida. Tenemos que alejarnos de esas situaciones, de esas prácticas pecaminosas porque perjudican nuestra vida. Y si ya entendemos que lo somos, que somos pecadores y ya hemos confesado delante de Dios, lo tercero que tenemos que hacer es alejarnos de esas actividades, de esas actitudes pecaminosas. Bueno, pero ¿cómo alejarnos? Algunas situaciones serán fáciles para nosotros de dejar. Hay algunas situaciones pecaminosas que podemos dejar quizá fácilmente, pero también debe haber o habrá algunas situaciones que no sea tan fácil para nosotros de dejarlas. Cuando no sea tan fácil de alejarnos de esas situaciones o actividades pecaminosas, lo que tenemos que hacer es recurrir siempre a lo que nos dice la palabra del Señor. Lo primero es tener por suma importancia la palabra de Dios. Dice el Salmo 119, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón guardo tu palabra para poder avanzar en cuanto al pecado. Debemos atesorar la palabra de Dios, debemos darle importancia a la palabra de Dios y debemos saber lo que Dios dice en su palabra en cuanto a esa actividad pecaminosa que tenemos. Por ejemplo, si nuestro pecado fuese la mentira, tenemos que saber lo que dice Dios en cuanto a la mentira. Y Dios dice en cuanto a la mentira que está mal, que él aborrece, que viene de Satanás, nos dice que debemos hablar la verdad y procurar siempre actuar en verdad. Y cuando conocemos lo que Dios dice en su palabra, lo atesoramos en nuestro corazón, eso es algo que nos va a ayudar a alejarnos de ese pecado. Con el ejemplo de la mentira, aplica para todos los pecados. Lo segundo que debemos tener entonces, atesorar la palabra del Señor, pero lo segundo que también nosotros tenemos que tener es el recurso de la oración. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, orad para que no entréis en tentación. El Señor Jesucristo les dejó a ellos ahí por un momento cuando Él estaba en Getsemaní y les dijo, oren para que no entren en tentación. Tenemos que acudir a la oración y debemos orar al Señor constantemente pidiéndole que nos ayude y nos fortalezca para vencer esos pecados que son más difíciles. Y lo tercero, y aún más importante, tenemos que darle el control de nuestra vida al Espíritu Santo. El Señor Jesucristo enseñó que es por medio del Espíritu Santo que podemos avanzar y vencer en la vida cristiana. Y también la palabra nos dice que es una lucha entre la carne y el Espíritu, que estos dos se oponen para que no hagamos lo que queremos. Pero si le damos la prioridad y el control al Espíritu Santo, Él nos ayudará entonces a vencer esos pecados que a veces nos quieren controlar. Que Dios nos ayude y podamos así avanzar para la gloria del Señor. Que Dios te bendiga en este día.